¿Cuántos de aquí son mecha corta? ¿Sabe qué significa la expresión mecha corta? Es aquel que rapidito se enoja. ¿Cuántos aquí? No, no levante la mano. Sí, es interesante, pero una de las cosas con las que luchamos, yo no sé usted, pero yo soy de las personas que vaya como una olla de presión, que voy aguantando y aguantando y aguantando y un momento que exploto. Yo creo que en el matrimonio he explotado como 3 veces. Y a veces me he dado cuenta que son tonterías por las que uno explota, pero como va manteniendo las cosas, va acumulando las cosas que van pasando en la vida, hay un momento que algo tan pequeño como, no sé, como que tú le hablaste a alguien y no te hace caso, como que eso te hace explotar porque has tenido tanta presión. Entonces pasa en la vida. Y a veces cuando estamos en esas situaciones de enojo, tenemos la tendencia a decir cosas que hieren a las otras personas. Yo he visto esposos diciéndole cosas hirientes a la persona como, eres el peor error de mi vida. O sea, casarme contigo fue la peor decisión de mi vida. Esas son cosas que hieren a una mujer. O que una mujer le diga a un hombre, mira, realmente eras la única opción que tenías, es que era el último, eras contigo o me quedaba soltera, así es que por eso me casé contigo. O sea, o me casé contigo porque ya no podía pagar el apartamento y necesitaba a alguien que lo pagara. Son cosas que hieren. En el momento del enojo uno puede decir cosas que ofenden y dañan la vida de otra persona. Santiago nos mete a este tema específicamente porque Santiago nos lleva a reflexionar de cómo para el Señor la salvación que nos ha dado tiene que manifestarse en el día a día. Cualquiera puede decir, bueno, yo soy salvo, sí, pero en el día a día es donde uno refleja realmente si la salvación es real en la vida de la persona o no. Vea lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 19 al versículo 22. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sea hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Señor, gracias por lo bueno que eres, Señor. Te pedimos que esta palabra que tu Espíritu Santo, Señor, inspiró en los apóstoles y profetas. Te pedimos, Señor, que esta palabra haga efecto en nuestra vida, que tu Espíritu Santo la use, Señor. Que tu Espíritu Santo nos lleve a comprenderla y a poder, Señor, ponerla en práctica. Te damos gracias, Padre, por lo bueno que eres y te pedimos que seas tú el que abra nuestra vida, Señor. Te honramos en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Santiago capítulo 1 es interesante porque el mensaje que Santiago nos da en este pasaje, usted ve en el versículo 19, la frase primera, es una frase importante, dice, por esto. Cuando en la Biblia existe lo que se llama un frase de transición, las frases de transición son importantes cuando uno está leyendo el texto bíblico, porque las frases de transición son, por ejemplo, cuando la Biblia dice, así que, por consiguiente, por tanto, es decir, que la Biblia nos da un consejo y luego nos dice que tenemos que hacer algo en resultado de ese consejo. Entonces, cuando la Biblia dice acá en este pasaje, por esto, hace referencia a lo que pasó en el versículo anterior. Y en el versículo anterior el Señor nos dijo por lo menos 3 cosas. En primer lugar nos dijo que la salvación viene por voluntad de Dios. La salvación viene porque Dios realmente lo decidió en la eternidad. Número 2, la salvación viene a través de la palabra de verdad. Nadie puede ser salvo solamente porque escuchar el testimonio de alguien. Eso es importante. Pero lo que causa efecto en la vida de la persona y produce fe en la persona es la palabra de Dios. Y dice que Dios nos llamó para que fuésemos las primicias de sus criaturas. Ahora, si Dios ya me salvó, si Dios ya cambió mi vida, el apóstol Santiago dice, bueno, si ya Dios cambió tu vida, por esto, ahora que ya eres salvo, esto es lo que Dios espera que hagamos en el día a día. Número 1,
que solamente a los hombres, no, es una cuestión genérica. Entonces la primera cosa que Dios dice que tiene que manifestarse en la vida de una persona que es salva, que ha tenido un encuentro genuino con Cristo, porque recuérdense, una persona puede levantar la mano diciendo que acepta a Cristo, pero solamente Dios conoce lo que hay en el corazón de la persona. Solamente Dios sabe si esa persona realmente tomó una decisión verdadera o simplemente fue el resultado de una emoción. Y a veces también depende del llamado que ha hecho el que está aquí al frente predicando. Yo recuerdo que en una conferencia, en una campaña evangelística, el que estaba dando el mensaje de la Biblia, esta persona en un momento determinado hace la invitación a las personas después del mensaje, le dice: toda aquella persona que quiera que Dios le arregle sus problemas, pase aquí al frente. Claro, pasó un montón de gente. Entonces el mensaje no era aceptar a Cristo, el mensaje, el llamado era realmente a que Dios le arreglara los problemas. Y se llenó ahí. Entonces cuando los consejeros que estaban en la campaña evangelística pasaron a tomar los nombres de las personas que supuestamente habían aceptado a Cristo, las personas decían: no, espera, pero a mí yo no he cambiado de religión, yo no he aceptado a Cristo. Yo lo que he hecho realmente es que dijeron que pasamos, que teníamos problemas y que Dios no nos iba a arreglar los problemas, así que yo por eso pasé. Entonces depende de la invitación que se haya hecho, eso también es lo que hace, lo que la persona está reaccionando. Entonces dice la palabra aquí que Dios nos salvó porque Él quiso, Dios nos salvó porque era el mensaje a través de la palabra, y Dios también nos salvó para que fuéramos sus primicias. Entonces una de las cosas en las que Dios dice que tiene que hacer efecto en nuestra vida diaria es que tenemos que ser, dice ahí en la palabra, en el versículo 19, pronto para oír. La palabra pronto es atento, una persona que tiene atención, una persona que escucha. Y no sé a usted le pasa, pero a mí me cuesta, bueno, los hombres tenemos ese problema de que nos cuesta poner atención a dos cosas. Si su esposo está viendo las noticias, no le hable, él no le va a poner atención, él no entiende. Nosotros los hombres no tenemos la capacidad de hacer dos cosas al mismo tiempo. Yo sé que las mujeres sí pueden, pero los hombres no podemos. Si usted ve que está viendo noticias y quiere que le ponga atención, póngase entre él y el televisor para que la vea, y entonces le dice lo que tiene que decirle, porque si usted le dice algo, él no le va a entender lo que usted está diciendo, y después usted se va a enojar porque él no hizo lo que usted le había pedido. Pero no es que simplemente no le entendió, simplemente no le puso atención. Cuando dice que tiene una persona que ser pronto para oír, significa que es una persona que puso atención. Y para Santiago, para el Señor, una persona que tiene ha sido convertido, ha sido salvo por la fe en Cristo, tiene que tener la característica, tiene que ser pronto para oír, tiene que aprender a escuchar. Y fíjense, para escuchar realmente necesitamos en primer lugar callarnos. Tenemos que guardar silencio. Yo no puedo escuchar lo que la otra persona está diciendo si yo realmente no le pongo atención. Yo tengo que callarme, no decir nada, porque si yo estoy tratando de hablar al mismo tiempo que la otra persona está diciéndome algo, yo no le voy a entender lo que me está diciendo. O sea, no puedo. Por eso cuando dos personas están peleando, no se entienden, porque cada uno trata de gritarle más fuerte al otro, y como no se escuchan, como no tienen la disposición de escucharse, entonces no se entienden, no hay comprensión, no hay comunicación. Porque a veces usted y yo nos comunicamos, no nos podemos comunicar con Dios, sencillamente porque usted y yo, la tendencia que tenemos cuando venimos a Dios es hablar y hablar y hablar. Le damos una lista de peticiones y nos vamos, y no esperamos que Dios nos dé la respuesta en oración de lo que le estamos pidiendo. Entonces no hay comunicación. Por eso esa definición de orar que dice que la oración es hablar con Dios es incompleta. Pero es como que llegamos a Dios y le ponemos una lista de quejas y luego nos vamos. Luego también tenemos que callarnos y guardar silencio, tenemos que poner atención. Porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay personas que lo están viendo a usted y usted está seguro que le están poniendo atención, pero la persona está en otro lado. Su mente está en otro lado. Tenemos que poner atención. Tenemos que estar dispuestos a darle la atención debida a la persona. Y cuando usted le pone atención a alguien, le está demostrando que lo que está diciendo es importante. También tenemos, para poder escuchar bien, tenemos que examinar los oídos para entenderlo adecuadamente. Dice que cuando una persona está diciendo algo, tú tienes que decirle: tú me estás diciendo esto.
para que no haya una mala comprensión, porque a veces usted dice algo y la otra persona está entendiendo algo totalmente diferente. Esta semana fuimos a hacer una visita y la persona cuando estaba contándonos dijo algo que nosotros tuvimos que traducirlo al mexicano y al salvadoreño, porque la persona es de Colombia y para ella fue normal decir la palabra, pero para nosotros se nos salió los salvadoreños y los mexicanos y decimos, oye, pero eso es una grosería. Pero es que en su país no. Entonces yo tengo que poner atención a lo que la otra persona me está diciendo y entender que no me está diciendo una grosería. Me está diciendo una expresión que en su país es normal, pero que en el mío no. Entonces yo no puedo traducir lo que me está diciendo esa persona en función de como yo lo entiendo. Tengo que traducirlo como la persona me lo está diciendo para entender que no es una falta de respeto. Mire, cuando escuchamos podemos aprender realmente, podemos aprender cosas nuevas. Y eso es lo bueno con lo que tenemos los viernes, porque cuando estamos dando el estudio, nos sentamos todos aquí y empezamos a la discusión y cada uno saca muchas veces cosas que a lo mejor no es bíblica, pero uno aprende a ver realmente lo que la Biblia dice. Siempre les digo lo mismo los viernes. Lo importante no es venir a defender una posición doctrinal de una denominación, sino lo importante es venir y tomar lo que la palabra dice. Porque si la palabra lo dice, lo aceptamos, mismo si tu denominación no lo acepta, porque las denominaciones fueron creadas por hombres. Entonces tenemos que ir a la palabra, y por eso cuando escuchamos la palabra aprendemos. También podemos tener claridad y seguridad de algo. Cuando escuchamos podemos saber si lo que nos dijeron como información tiene base o no tiene base. También podemos entender lo que los demás dicen. Recuérdense, nosotros todos hablamos español, pero no hablamos las mismas palabras. Nuestras palabras tienen diferencia. Hermana Pilar, ¿verdad? ¿Usted ha comido alguna vez caraotas? No, mi hermana Pilar nunca ha comido caraotas. ¿De qué país es, hermana? De México. Una mexicana que nunca ha comido caraotas. ¿Ahora qué son las caraotas? ¿Ah? Los frijoles. ¿Ah? Los frijoles. ¿Se da cuenta? Entonces no es que no está escuchando, es que no es, la información no es comprensible. Entonces uno aprende cuando escucha la información y la explicación, uno aprende a entender a las otras personas. ¿Cuántos han comido porotos con tallarines? Son frijoles con el espagueti con frijol encima. Los porotos son los frijoles, lo mismo que las caraotas. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, cuando uno escucha, puede tener información correcta. O sea, no es que estamos hablando groserías. Simplemente que tu palabra, como tú conoces las cosas, no es la misma como yo las conozco. Entonces, si yo me detengo y escucho lo que la otra persona tiene que decirme, me estoy dando cuenta que no me está ofendiendo. Simplemente que él tiene un vocabulario totalmente diferente a lo que está diciendo. De hecho, podemos descubrir peligros. ¿Sabe que una de las cosas que produce cuando uno está escuchando es poner atención? Cuando uno va manejando tiene que estar pendiente de los ruidos alrededor, porque usted no está pendiente de lo que va alrededor, puede tener un accidente. Si usted escucha un chillido de llantas es porque alguien frenó fuerte y usted se pone alerta. Entonces poner atención a lo que la otra persona está diciendo o lo que está pasando alrededor me puede llevar a tener comprensión de realmente lo que está pasando. Y mire, cuando escuchamos podemos tener la información correcta desde el punto de vista de Dios. Una de las cosas con las que más luchamos como creyentes es la voluntad de Dios. Yo he escuchado gente que ha venido a decirme, pastor, voy a tomar esta decisión porque yo sé que es la voluntad de Dios. Yo le digo, mira, realmente no es que sea la voluntad, es lo que tú quieres. Cuando una muchacha decide casarse con un muchacho, no me venga a decir que es la voluntad de Dios. No me venga a decir que Dios le mandó un ángel que le digo, este es. No, usted se casa con esa persona porque usted lo decidió. Entonces, si usted no escucha lo que le están diciendo papá y mamá, mira, ese muchacho es mujeriego, ese muchacho es sinvergüenza, ese muchacho le pega a las mujeres. Si usted no le escucha, cuando llega el momento de casarse, se va a dar cuenta que ya es tarde a veces para arreglar la situación. Si hubiera puesto atención, las cosas serían diferentes. Y dice el Señor en Marcos capítulo 4, Marcos 4, versículo 21, cuando escuchamos la palabra de Dios podemos llegar a entender qué es lo que Dios
lo que dice Marcos capítulo 4. Y aquí nos dice, fíjense que una de las expresiones que usted va a escuchar a lo largo de la Biblia es el que tiene oídos para oír. Ahora, ¿cuántos aquí tenemos oídos? Todos. O sea que todos somos llamados a oír. Entonces, ¿por qué Dios repite tanto esa frase? Es porque Dios quiere que entendamos que el escuchar es la base de todo. Si yo no escucho, no voy a saber realmente lo que Dios espera de mí. Y en Marcos capítulo 4, versículo 21, dice el Señor Jesús, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado y escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es decir, lo que el Señor está diciendo acá, mira, te estoy dando una información importante. Es decir, todo lo que tú tienes en tu vida, todo lo que tú haces, aún en lo más privado, un día va a ser conocido. Un día vas a tener que entrar cuenta de todo lo que hayamos hecho. O sea, yo te estoy dando la información. Si tú no escuchas la advertencia que te estoy dando, ese es problema tuyo, pero pon atención. Pon atención de lo que yo realmente te estoy diciendo. Y una de las cosas más importantes que debemos oír con atención otra vez es la palabra de Dios. Vean lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 22. Porque otra vez, no es que Dios no hable, sino que a veces yo no quiero escuchar por la dureza de mi corazón. Voy a leerle una versión un poquito diferente, pero usted lo puede leer a Reina Valera. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Y dice Proverbios capítulo 1, versículo 22 al 30. Dice, simplones, o sea, simples, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y les haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta. Cuando el desastre los envuelva como un ciclón. Y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Cuando me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando lo corregí. Dios dice, mira, yo te doy el mensaje y tú eres responsable si decides obedecerlo o no. O sea, usted y yo podemos tener la excusa que querramos. No, es que a mí no me gusta como el pastor predica. Oh, a mí no me gusta la hora en la que se hace la predicación. No, a mí no me gusta cómo hacen las cosas. Y usted puede dar la excusa que sea. Pero Dios en este pasaje nos confronta que es mi responsabilidad. Si yo escucho o no escucho. Y hago o no hago. Lo que Dios dice es mi propia responsabilidad. Entonces Dios espera de cada uno de nosotros en un momento tengamos la comprensión clara de que todo aquello que escuchamos es mi responsabilidad, si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Y es interesante porque en Apocalipsis capítulo 2, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, ahí por lo menos hay capítulo 2 y capítulo 3. Es interesante que cada vez que Dios le da un mensaje a la iglesia, siempre al final de cada mensaje es la misma frase. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Siempre la misma frase. Porque Dios confronta a cada iglesia de Apocalipsis con su estado de vida, con cómo están haciendo las cosas. Y otra vez, a Dios no le interesa tu opinión. A Dios le interesa mi opinión. Dios no quiere que le estemos diciendo, Señor, bueno, tú dices esto, pero yo pienso esto. Usted puede tener la opinión que quiera. Pero al final de cuentas, lo más importante es lo que Dios dice. Y por ejemplo, en capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 4. Apocalipsis 2:4, Dios hace el reclamo. ¿Cuál es el reclamo que Dios le hace al pueblo en ese pasaje? Que me lo lea por favor en voz alta. Apocalipsis 2:4. ¿Qué dice ahí? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El reclamo que Dios le da a la iglesia. Ahora miren el versículo 7. El llamado de Dios, el llamado de atención. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a la iglesia nada más. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, hay un llamado, una confrontación de lo que está viviendo la iglesia. La iglesia posiblemente pensaba que todo estaba bien. La iglesia
dice, no, no, escúchame el mensaje. O sea, a final de cuentas es mi responsabilidad si escucho o no escucho lo que Dios me está diciendo. Ahora ven el capítulo, siempre el capítulo 2, versículo 10. Es un llamado a ser fiel. Dice, no temas en nada lo que va a aparecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tengan tribulación y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es una promesa. Yo puedo escuchar esa promesa. Pero entonces en el versículo 11, el que tiene oído, oiga. Es decir, que cuando yo estoy en problemas, lo que Dios me dice, mira, mantente fiel en medio de las dificultades y hay una promesa para ti. Así que esa promesa, ese llamado del versículo 11 tendría que ayudarme a mantenerme fiel en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Pero yo tengo que decidir si oigo o no oigo, si le pongo atención o no le pongo atención. Versículo 16, siempre el capítulo 2, hay un llamado a arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos y con la espada en mi boca. Hay un llamado de Dios a que la iglesia se arrepienta. Y yo puedo tener la actitud que quiera, decir, bueno, pero si yo no tengo nada en mi vida, hermano, cuando Dios nos dice que nos arrepintamos, es porque Dios conoce algo que a lo mejor ni nosotros nos hemos dado cuenta. Porque otra vez recuerdes, hay cosas que para lo mejor para mí no es pecado, pero para Dios sí. O sea, podemos justificar lo que querramos, pero a final de cuentas, la opinión que cuenta es la de Dios. Y es un problema porque en nuestras iglesias se han metido tantas ideas que no tienen nada que ver con lo que Dios dice en su palabra. Un predicador que escuché hace poco, que lo contaba el viernes, un predicador que escuché hace poco, tremendo el mensaje que está dando el hermano. Creo que él es argentino. Y dice que fue a una iglesia y después de dar la conferencia se le acerca una pareja y la pareja pues le dice, mire hermano, qué tremendo el mensaje, realmente nos bendijo. Dice, yo soy el pastor asociado, la mano derecha del pastor de la iglesia. Dice, qué bueno, dice, el pastor pues lo felicita, dice, mira qué bueno, estás joven, qué bueno que estás haciendo las cosas como Dios quiere. Le presento a mi pareja. Y le presenta pues a una muchacha. Y le dice, a ver, espérate, a lo mejor yo soy ya viejo y no entiendo las palabras que ustedes usan como joven. Tú me estás diciendo que eres tu esposa entonces. Dice, no, ella es mi pareja. O sea, nosotros vivimos juntos, pero no estamos casados. Y él dice, Dios santo, ¿en qué estamos ahora? O sea, tú nunca has escuchado en la Biblia, le dice, tú como pastor, de que la fornicación, la adulterio es pecado. De cómo tú siendo pastor estás viviendo con alguien sabiendo y no estás casado con esa persona. O sea, ¿qué parte de la Biblia que dice que la fornicación, adulterio es pecado no entendiste? Versículo 17 del capítulo 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, hermano, al final de cuentas, soy yo el responsable de aceptar lo que Dios dice o rechazarlo. Yo no le puedo echar la culpa a nadie. Yo siempre he dicho que cada decisión que tomamos en nuestra vida, dejemos de echarle la culpa a las demás personas. Si usted se separa de su esposo o su esposa, es su decisión. Deje de estar diciendo que porque ya cambió la mujer, ya no es la mujer esbelta que tenía antes. No, hermanos, usted se va y deja a esa mujer porque usted quiere, deje de echar la culpa a la mujer. Usted deja un trabajo, no le eche la culpa a los jefes o a los demás empleados. Cuando usted sale de una congregación, no le eche culpa a la congregación, diga, es mi decisión y me voy. Siempre es mi responsabilidad, hermano. A Dios no le gusta eso de estar echando la culpa a otras personas. Dios llama a la iglesia a arrepentimiento y la iglesia tiene que decidir de manera personal si se arrepiente o no. Y es lo que dice en el versículo 20 y 21. Esta es otra iglesia. Dios está hablando a la iglesia y le dice, oye, realmente hay cosas buenas en ti. Pero el versículo 20 le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza,
enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los cielos. O sea, la iglesia le permitía a una líder hacer cosas que eran pecado claramente en la palabra. Pero la iglesia, a lo mejor una iglesia que hablaba mucho del amor de Dios. Yo me acuerdo que una iglesia a la que llegamos a pastorear, en un estudio bíblico, se me armó el pleito ahí. Porque yo le estaba diciendo de que todo pecado tiene consecuencias. Y alguien se paró y me dijo, no, pastor, si Dios es un Dios de misericordia. Dios no castiga a sus hijos, ¿de veras? Entonces usted no ha leído la Biblia cuando Dios mató miles y miles de judíos en el desierto. Usted no ha leído la Biblia cuando Dios le dice a Moisés, quítate y lo voy a matar a todos y voy a levantar un pueblo nuevo de ti. No, hermano, cuando Dios dice que algo es pecado, no importa lo que usted opinemos. Y lo importante es si vamos a escuchar lo que Dios dice o no lo vamos a escuchar. Versículo 29. Yo digo pasaje capítulo 2. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es interesante porque el mensaje no es para cada iglesia en específico, es a todas. El capítulo 3, versículo 1. El Señor acusa a la iglesia de falsa espiritualidad. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sabe que aparentemente eres cristiano, pero en realidad es que no. Porque recuerda, hermano, nosotros podemos decir que somos creyentes, pero al final de cuentas, quien sabe si somos o no somos es Dios. Pero cualquiera puede aparentar. Ahora en el versículo 6, el capítulo 3, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, si yo permito que eso siga pasando en la iglesia, es mi responsabilidad como pastor o como líder en la iglesia. O sea, si como iglesia decidimos permitir este tipo de cosas, hermano, la iglesia es responsable. Pero tengo que otra vez, el llamado a Dios es: el que tiene oídos, oiga. Es decir, no todos van a escuchar, hermanos. El versículo 10. Hay una promesa de protección de parte de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hay una promesa que viene crisis. Pero el versículo 13 está otra vez el llamado a poner atención a esta promesa. Versículo 13, el Señor le dice a la iglesia: tienes que oír. El que tiene oído, oiga. Ahora, versículo 15. Dios confronta a la iglesia con su tibieza espiritual. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuere frío o caliente. Es decir, una iglesia tibia. Bueno, una iglesia tibia se define como una iglesia que muchas veces no evangeliza. Es casi rogarle para que evangelice. Hemos estado yendo los sábados a evangelizar, hermano. Y usted dice: yo no sé cómo hacer, hermano. Véngase los sábados y lo hacemos. Se ha llamado para servicio y hay gente que no quiere servir. Ahora, versículo 20. Yo sé que usted lo conoce, este versículo. He aquí, estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el versículo 22, otra vez el llamado, otra vez, repite: el que tiene oído, oiga. Es decir, para Dios, hermano, es importante que reconozcamos que es mi responsabilidad. Si yo no estoy escuchando, si usted no está aquí el viernes y no escucha la palabra, hermano, bueno, usted a lo mejor puede decir: Señor, yo no estuve el viernes, así que no sé qué es lo que se dijo. Sí, hermano, pero la palabra usted la tiene en su casa, usted la puede leer. Hay muchos problemas cuando no escuchamos también a las otras personas. Dice Proverbios 13:1: el hijo sabio acepta la disciplina de sus padres, el burlón se niega a escuchar la corrección. Como dice la Reina Valera, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. O sea, yo tengo que aprender a escuchar el consejo de mis papás. Hermano, mis papás no fueron perfectos, tuvieron sus errores, pero son autoridad establecida por Dios sobre mi vida como hijo. Entonces Dios espera que en primer lugar le pongamos
luego también podamos mantener una buena relación con los demás, poniéndole atención a lo que las demás personas dicen. Ahora, Santiago no solamente dice que tenemos que ser prontos para oír, sino que ahora dice que tenemos que ser tardos. O sea, tenemos que tomarnos mucho tiempo para hablar. Porque la mayoría de nosotros no nos han terminado de decir nada y estamos respondiendo. Somos prontos para responder lo que nos están diciendo. Muchas veces lo tomamos como ofensa porque ni siquiera le hemos puesto atención en lo que la persona está diciendo. A veces podemos considerar que la otra persona nos quiere agredir sin saber de dónde viene esa persona. Por ejemplo, hay zonas en México donde las personas, más que todo en el norte, allá por Sinaloa y esos lugares, la gente habla como si quiere pelear contigo. Pero es su forma de hablar, es su forma de expresarse, es su forma de hablar. Entonces no es que quieran pelear contigo, es simplemente que su forma de conversar. Entonces es la forma de que ellos tienen de comunicarse. Cada país, hay países que son muy tranquilos, generalmente el centroamericano es muy tranquilo. Pero por ejemplo el colombiano, el venezolano tiene la característica de ser muy alegre. Le gusta pues nosotros teníamos una amiga que cuando llegaba a la iglesia nosotros sabíamos que había llegado, porque toda la gente la escuchaba que había llegado. Eso puede estar tranquilo, sin todos hablando tranquilito. Ya llegaba y todos sabían que había llegado. ¿Dónde creen que era? De Venezuela. Entonces son características. O sea, yo tengo que aprender, tengo que ser tardo para hablar, no decir las cosas antes de haber entendido por qué la otra persona me está diciendo lo que dice. Dice la palabra en Proverbios 10:19. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hermano, cuando alguien te ataca, lo más fácil, lo más humano, por decirlo así, es responderle de la misma manera, atacarlo. Por otra vez decía que cuando dos personas están discutiendo por alguna situación, mientras uno de los dos no se calle, no va a haber comprensión. Por eso nos recomendaba en un taller de matrimonio, cuando usted está peleando con su esposo, vaya y llene un vaso con agua, de preferencia que sea de plástico el vaso, y dele un vaso al esposo y un vaso a la esposa. Y cuando él está hablando, usted como esposa empieza a tomar agua, porque el agua no le permite hablar. Y cuando se haya terminado el vaso de agua, entonces dígale, bueno, ahora me toca a mí hablar. Y él empieza a tomar agua y usted empieza a hablar. Pero cuando dos personas están gritándose uno al otro, no hay comprensión. Y hermano, muchas veces dentro de esas palabras que uno dice cuando está hablando, sin entender lo que el otro dice, muchas veces uno hiere a la otra persona. Proverbios 17:27. Vea lo que dice Proverbios 17:27 y 28. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Yo entiendo que en nuestra cultura latina hay un dicho que dice que el que calla otorga. ¿Lo han escuchado ese? Entonces pensamos que si una persona no responde con enojo a alguien que lo está agrediendo, significa que esa persona a la que le están diciendo ofensas está aceptando que se merece esas ofensas. Pero eso es ridículo, hermano. Porque entonces diríamos que cuando Jesús estaba siendo juzgado por los fariseos, dice la palabra que él guardaba silencio y se maravillaban. Jesús no tenía que probarles nada a las personas. No te le puede decir que Jesús se callaba porque estaba de acuerdo a lo que le estaban acusando, no, hermano. Porque lo más difícil es callarse, lo más fácil es gritar a la otra persona como te grita a ti. Después el Señor dice, cuando tú eres salvo, tienes que aprender a cerrar la boca. Porque eso es lo más difícil. El gritar lo hace cualquiera. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender a mantener la boca cerrada. ¿Cómo es el dicho por ahí? En boca cerrada no entran moscas. Eso no está en la Biblia, hermano, no lo esté buscando. Pero es cierto, nos cuesta. Proverbios 10:19. Proverbios 10:19. Dice, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Ahí la Reina Valera dice, en las muchas palabras no
Proverbios 18:13. Proverbios 18:13 dice: el precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. O sea, yo no puedo, porque alguien me dijo, ofender a otra persona. Yo tengo que escuchar lo que esa persona dice antes de decirle algo. Cuando alguien viene y te dice: mira, fulano dijo esto de ti, no lo aceptes, que esa persona, agarra a la persona y llévalo a la otra persona que supuestamente te habló de ti. Dile: mira, fulano está diciendo que tú dijiste esto. Es cierto, porque el chismoso puede destruir una familia. Y recuerden, Mateo 12 dice que daremos cuenta de toda palabra que digamos. Hay que tener cuidado, porque la Biblia dice que si cuando le decimos fatuo o tonto a nuestro hermano, para Dios eso es importante. Mateo 12:36. El Señor dice que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque de cada palabra que digamos. Versículo 36 y 37 dice: pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella el día del juicio. De todo. Y otra vez, hay un texto en Proverbios que dice que tú ofendes al amigo y luego dice: era broma. Eso no funciona con Dios, hermano. Si yo ofendí a la otra persona, aunque para mí era broma, tengo que reconocer que fallé y pedir perdón. Si a su esposa no le gusta que usted le diga gorda, no le diga, hermano. Aunque usted diga: no, pero es que en mi país esa es una expresión de cariño. Sí, hermano. Hay hermanas que yo le he visto que le ponen ese gorda y están felices que les diga gorda. Pero no a todas, hermano. Yo he visto mujeres gordas que el esposo le dice flaca y ella es feliz que le diga flaca. Sí, pero si la otra persona solo ofende, no se lo diga. No se lo diga. O sea, tenemos que medir las palabras. Por eso el Señor dice: cuando yo entiendo que ya tuve encuentro personal con Jesús, tengo que ser pronto para oír y tardo para hablar. No puedo decir lo que yo quiera, porque entonces se da el otro consejo que el Señor dice, que tengo que ser tardo para airarme. Pero cuando yo no escucho y hablo, muchas veces ese hablar me va a llevar al enojo. Y una persona enojada, hermano, puede hacer cosas de las que después se puede arrepentir. Yo contaba en alguna oportunidad de una experiencia de una pareja que conocí hace muchos años. Él en un momento, ella pues la mujer se dedicaba realmente a atenderlo a él y a atender a los hijos. Y ella sabía, pues, como toda mujer que está en casa, con todo el trabajar de la casa, ella había agarrado sus libritas. Y él en un momento de enojo le dijo: realmente para mí ya tú no sirves como mujer. Le decíamos: oye, hermano, reflexione, ¿cómo usted le va a decir a su esposa? No, ya no quiero nada con él, me voy. Bueno, se fue, se divorciaron. Y ella al final dijo: bueno, yo voy a cuidarme, no, pues ya no tengo a quien, ya se me fue uno de los hijos que estaba manteniendo, estaba cuidando, ahora me voy a cuidar yo. Y se fue al gimnasio y se cuidó y mire, se puso hermosa. Y un día él la vio en la calle y se tragó sus palabras, porque dijo: oye, fulana, ¿qué te pasó? Dice: bueno, simplemente me empecé a amar a mí mismo. Dice: oye, ¿por qué no regresamos otra vez, hermano? Esas palabras que tú me diste me hirieron. Esas palabras que tú me diste me ofendieron. Y como alguien decía, las palabras que uno dice es como una hoja de papel. Es como que usted lo agarre, cuando usted le dice tonta, idiota o dice esas palabras hirientes, es como que usted agarra una hoja de papel y hiciera así. Cuando usted le pide perdón, es como que usted tratara de estirar la hoja y pretendiera que no quedaran marcas. Es claro que hay marcas, las palabras hieren. O sea, muchas veces el dolor de una persona no es tanto el golpe físico, sino el maltrato verbal, el decirle que no vales nada, el decirle que eres un fracaso. Por eso, hermano, tengamos cuidado cuando en un momento de enojo usted y yo le digamos cosas a nuestros hijos. Eres un inútil, eres un burro. Mira, usted como esposa, yo lo he escuchado después diciéndole al niño: eres un burro como tu papá. Y el niño voltea a ver al papá le tiene orejas. Y ese pobre niño lucha toda su vida porque mamá, que supuestamente tiene que estar ahí para protegerlo, le dijo burro. Entonces cuando en la escuela se lo dice igual, y él se lo empieza a creer. Se cuenta que hace muchos años, creo que es
Einstein era una persona con problemas de aprendizaje. Y la escuela decidió mandar una carta donde le decían a la mamá, mire, su hijo realmente es un inútil, él no aprende. Entonces hemos decidido expulsarlo de la escuela, porque él está aquí perdiendo el tiempo y haciéndonos perder el tiempo. Entonces ella cuando lee la carta, estaba chiquito, el niño, cuando ella lee la carta se pone a llorar y le dice al niño, mamá, ¿por qué lloras? ¿Qué dice la carta? La carta dice que eres un niño tan inteligente y tan especial que la escuela no tiene la capacidad para enseñarte nada a ti. Así que a partir de ahora yo te voy a enseñar en la casa. Y la mamá cambió la historia. Y bueno, y usted sabe quién es Albert Einstein. Por una mamá que estuvo dispuesta a cambiar palabras hirientes. Imagínense que ella le lee esa carta a ese niño. No tendríamos lo que tenemos ahora en avances si no hubiera ella cambiado el mensaje. Hermano, un mensaje bien dicho puede cambiar la vida de una persona. Cuando usted le dice a sus hijos, amigo, usted puede, claro que sí, agárrese de Dios, que Dios lo va a llevar adelante, claro que sí, hermano, ese niño va a cambiar. Pero cuando usted le dice, no, amigo, ya ni lo intentes. O cuando usted como muchacho le dice a la mamá, mamá, ya ni vayas a clases de francés, tú nunca vas a aprender. No, pobrecita, hermano, está luchando con la clase. Y Maya empieza a decir, yo he escuchado mujeres o hombres adultos que dicen, no, hermano, a mí no me entra el francés. Porque la convencieron de que no puede. Pero vaya a la Biblia, recuerda lo que decíamos, Dios nos salvó para que fuéramos primicias de su criatura, para que seamos especiales. Entonces no puedo aceptar. Entonces el problema con el enojo, en Colosenses capítulo 3, vean lo que dice. Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. Vean lo que es este pasaje. Dice, pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Es decir, que el enojo es un fruto de la vida pasada. Es claro que todos nos enojamos. Pero el problema es cuando el enojo se vuelve parte normal de nuestra vida y lo justificamos pensando de que todos lo hacemos. Hay gente que dice, por ejemplo, no puedo evitarlo, soy de mecha corta. Entonces lo justificamos. Hay gente que dice, estoy demasiado ocupado y estresado y cualquier cosa me irrita. O hay gente que dice, así soy yo, Dios así me hizo, enojón. Y algunos hasta justifican de una manera espiritual, Cristo se enojó. Dios se enoja, sí, hermano, Dios se enoja, pero es un enojo santo contra el pecado. Nosotros nos enojamos muchas veces por cosas que son tontas. Y mire, la ira afecta la oración, hermano. Yo no puedo orar cuando estoy enojado, es imposible. 1 Timoteo 2:8. 1 Timoteo 2:8. Vean lo que dice el Señor en este pasaje. 1 Timoteo 2:8. Dice, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres, y esto habla de mujeres también, oren levantando manos santas, sin ira y sin contienda. El enojo afecta mi oración. Si estoy enojado con alguien, con otro hermano en Cristo, no puedo realmente orar. Eso bloquea mi oración. De hecho, Efesios capítulo 4, versículo 26 dice que la ira, porque todos nos vamos a enojar en algún momento, no puede ser algo permanente en mi vida. Tiene que, hermano, tenemos que trabajar en eso. Efesios 4:26 dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. O sea, a mí me ha tocado aprender eso, hermano. Porque yo antes nos enojábamos con Adrián y yo me iba a dormir feliz de la vida dormida. Pero ya no podía. Entonces me despertaba, oye, arreglemos las cosas. Y tuve que aprender. Porque no se encierre ese ano. Yo así soy. No, pero tuve que aprender a que no dejar las cosas que pasan, porque al final de cuentas eso daña la relación. Daña tu relación con otras personas, daña la relación con tu esposa, con tus hijos. Daña la relación en el trabajo también. Entonces tenemos que entender que la ira no puede estar ahí todo el tiempo. En el versículo 27, siempre de Efesios 4, dice que la ira da lugar al diablo. La ira da lugar al diablo. O sea, una persona enojada es una persona
cizañosa que puede meter daño en toda una iglesia, en una familia. O sea, le damos el terreno propicio para que el diablo haga daño en una iglesia o en una familia. Versículo 28. Versículo 28. Dice, el que roba no robe más, sino que más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y en el versículo 29, habla de que la ira muchas veces nos hace decir cosas que son hirientes. Cosas que uno, si estuviera en sus 5 sentidos, no diría. No salga de la boca de usted ninguna palabra mala o corrompida, como esa Reina Valera, sino solo que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Mira, amados hermanos, los varones. ¿Usted se acuerda cuando éramos novios? Usted era, bueno, cuando usted y su esposa eran novios, no que usted y yo éramos novios, sino que usted y su esposa eran novios. Usted era romántico, ¿verdad? ¿Por qué ha dejado de decirle cosas bonitas a la esposa? Dígale, es la misma mujer. Dígale qué guapa te ves. Dígale qué hermosa te ves. Porque sabe que no es la panza lo que determina que una mujer es hermosa, no es las arrugas, es la persona. Valorar que esa mujer ha estado años y años contigo en la buena y en la mala, hermano, eso es un tesoro. Eso hay que valorarlo. Dígaselo, oye, estoy tan agradecido porque cuando me he sentido que voy cayendo, tú has estado ahí. Gracias por la comida que me preparas. Gracias por la ropa. Gracias por todo el trabajo que haces en casa. Usted sabe que las leyes de Quebec, cuando una pareja se casa, hay que leer las leyes de acá de la provincia. Y una de las leyes dice que cuando el hombre trabaja y la mujer se queda en casa, según la ley, la mitad del salario del hombre lo ganó la mujer. ¿Cómo la ven? Entonces usted piensa que en la casa las mujeres no hacen nada. No, hermano, es un trabajar terrible. Valoremos eso. Hay que valorarlo. Reconozcamos eso. Versículo 30 y 31. Dice que la ira lo que hace es entristecer al Espíritu Santo. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados por el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo se ofende cuando yo digo palabras hirientes a una persona. Y al final el apóstol menciona que la ira del hombre no obra la ira de Dios. O sea, muchas veces pensamos que mi ira es justificada, que lo que estoy haciendo de decir cosas es algo que viene de Dios. No, hermano, la ira no viene de Dios. En Proverbios 12:16 dice, el necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando lo insulta. Es fácil. El enojo es natural en el ser humano, pero que sea una forma de vida, eso no funciona. Proverbios 16:32, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Proverbios 15:18, el hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos. Entonces Santiago claramente nos habla en estos pasajes, en el versículo 20. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermano, no, cuando yo me enojo yo soy responsable delante de Dios. Yo no puedo justificar que lo estoy haciendo en el nombre de Dios. No, hermano, eso no funciona así. Cada uno de nosotros, entonces si usted observa las 3 cosas que Dios nos pide a los que decimos que somos salvos. Número 1, tengo que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarme, para airarme. Esas son 3 pruebas que Dios dice, ¿quieres demostrar que eres salvo? Estas son las 3 cosas que tienes que hacer. Tienes que ser prudente. Cuando escuchas algo, entiende lo que te están diciendo. Porque puede ser que lo que están diciendo no es lo que tú crees que te están diciendo. Por eso se recomienda cuando una persona te dice algo, repite lo mismo para ver si la persona, si tú entendiste lo que la otra persona está diciendo. Porque puede ser que no.
espirituales, tenemos que ser sabios. Tenemos que estar escuchando y antes de hablar entender bien lo que nos están diciendo y no enojarnos. El enojo, dice la Biblia, no obra la ira de Dios, la justicia de Dios. Entonces Dios espera que nosotros como cristianos seamos prudentes en la vida diaria, porque esto es práctico. A todos nos cuesta escuchar. De hecho, yo como hombre no puedo tomar el hecho de que a nosotros solamente nos podemos concentrar en una cosa para justificarme que no escucho a la esposa, porque puede ser que a veces es que yo no quiero poner atención. Yo tengo que poner atención. Tengo que ser prudente cuando voy a decir las cosas. Porque cuando digo las palabras, dice Santiago, que el poder de la lengua, el poder de la vida está en la lengua. Con una misma lengua puedo bendecir o con una lengua puedo maldecir. Puedo destruir o levantar una vida. Imagínese una persona que está enferma y usted le dice, no, o sea, estás enfermo porque algún pecado oculto tienes. Entonces esa palabra destruye esa vida. Pero usted le dice, ¿sabes qué? La palabra dice que Dios es un Dios que sana, que restaura, que perdona. Dios está aquí y Dios va a hacer un milagro en tu vida. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces Dios quiere que entendamos que la vida cristiana es práctica. Recuérdense, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airar. Ahora, si nos midiéramos a cada uno de nosotros de 1 al 10, ¿dónde estamos? Y recuérdense, eso es algo entre nosotros y Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Dios, honramos tu nombre y te bendecimos porque tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque todas las cosas, Señor, hemos visto cómo tu misericordia, Señor, obra en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Padre, obra en cada vida, Señor. Mira la lucha que tenemos, Señor, porque a todos nos cuesta escuchar. A todos nos cuesta en un momento controlar nuestra lengua. En algún momento nos cuesta, Señor, controlar el enojo, la ira, nuestro carácter, Señor. Y Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos controle, Señor. Tu palabra dice que la llenura del Espíritu Santo, el bautismo, es ese control del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Y que tú quieres que el Espíritu Santo tome el control de cada área, Señor, de nuestra boca, de nuestro oído, de nuestro carácter, Señor. Cada día, Señor, tú quieres que podamos honrarte, glorificarte en esas pequeñas cosas, Señor, con las cuales luchamos todos los días. Mi Dios, te honramos, te bendecimos, Señor. Y en este día te pedimos que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Parece hay alguien aquí que tiene problemas con escuchar, Señor, con oír, y muchas veces reacciona violentamente, Señor, por no entender bien el mensaje o sin tomarse el tiempo de escuchar lo que se le está diciendo. Y en un momento hemos dicho palabras hirientes a otra persona, Señor, que podamos reconocer nuestro pecado y podamos arreglar las cosas con esa persona, Señor. Que entendamos que esa ira, esa mala palabra que hemos dicho, Señor, esa ofensa, bloquea y daña, Señor, nuestra relación contigo, que afecta nuestra comunión contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que seas tú el que obre, Señor, el que restaure las vidas, Señor. Que seas tú, Señor, el que lleve paz, tranquilidad a aquella persona que en un momento escuchó palabras hirientes, Señor. Aquel que en algún momento escuchó, Señor, palabras ofensivas. Padre, que el que dijo esas palabras pueda pedir perdón, Señor. Y aquel que las escuchó pueda, Señor, reconocer que es especial para ti, Señor. Que pues sobre las palabras de otra persona lo más importante es lo que tú dices. Tú dices que el que nos toca a nosotros toca la niña de tus ojos. Tú dices en tu palabra, Señor, que tú eres un Dios bueno, que en medio de la dificultad no estoy solo. Y cuando ando en valle de sombra de muerte, no debo temer mal alguno porque tú estás conmigo. Padre, si tengo problemas con la ira, con el enojo, ayúdame, Señor, a controlar eso. Ayúdame a llevar esa situación a los pies de Cristo, a los pies de la cruz.
Ayúdame a entender, Señor, que tú sigues estando acá, Señor, estando presente. Padre, en el nombre de Jesús, obra, Señor, en nuestras vidas. Amado hermano, amada hermana, este es un tiempo para, si hay que arreglar cosas con el Señor, si hemos dicho palabras hirientes a otra persona, primero hay que pedirle perdón a Dios. Si no hemos estado tomando el tiempo de escuchar la voz de Dios a través de su palabra, pidámosle perdón. Si no hemos estado teniendo nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de oración con Él, pidámosle perdón a Dios. El escuchar la voz de Dios es lo que mueve todo en la buena dirección. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.